Hola a todos, soy el ingeniero naval Luis Portaluppi y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de esta serie dedicada al diseño de un velero oceánico para su construcción amateur. Hasta ahora hemos hecho el plano de líneas, hemos calculado su estructura, distribuido sus interiores de acuerdo a las necesidades que eligió esta comunidad y estamos determinando el desplazamiento para después desarrollar el estudio de la estabilidad. Sin embargo, aún quedan varios aspectos fundamentales y para la comodidad y seguridad de la tripulación a bordo, hoy vamos a tratar la aislación térmica. Un velero destinado a dar la vuelta al mundo puede navegar en aguas tropicales, donde la temperatura supera los 40 grados, y en latitudes en donde la temperatura del aire puede llegar hasta menos 10 grados. En estas condiciones, una aislación mal diseñada puede hacer que el interior sea inhabitable. Y con esto surge una pregunta importante. ¿Cómo se determina el espesor correcto de una aislación térmica? Muchos constructores amateur simplemente copian el espesor utilizado en otra embarcación o lo determina intuitivamente. Hoy vamos a hacer un trabajo de ingeniería para determinar ese espesor. Partiremos de los principios físicos de la transferencia de calor, realizaremos un balance térmico completo y finalmente calcularemos el espesor necesario. Pero antes de comenzar, les quiero informar que en mi página web www.barcosypeces.com, así como lo hice en el anterior video, ¿sí?, van a encontrar un artículo que tiene el mismo título que este video, en donde comparto con ustedes una hoja de cálculo, una planilla Excel diseñada para realizar balances térmicos en una embarcación, y lo van a poder descargar gratuitamente. Además, ahí van a tener desarrollado todos los cálculos y las tablas que utilizo, que en un video es difícil retenerlas. Y de esta manera pueden seguir el procedimiento con mayor comodidad. Y por último, recuerden que aquellos que desean profundizar todos estos conceptos, en mi página web tengo disponible cursos tanto de diseño de embarcaciones a vela como a motor, y cursos online sobre construcción en acero naval, aluminio, madera y plástico reforzado con fibra de vidrio. Van a poder encontrar el link en la descripción de este video. Antes de desarrollar el tema, déjenme agradecer a mis mecenas de mi cuenta de Patreon y a los miembros de este canal que con su apoyo mensual hacen posible que yo pueda desarrollar estos temas. Así que muchísimas gracias a Ariel Mancilla, Juan Alberto Ibarra, Fernando Folcher, Matías Calizaya, Juan Achero, Darío Pereira Vilches, Horacio Saboldelli, Jaime Díaz Montenegro. Gracias por este apoyo mes a mes. Y ahora sí, acompáñenme. Antes de comenzar los cálculos debemos comprender cómo viaja el calor. Existen tres caminos fundamentales. La conducción ocurre cuando el calor atraviesa un material sólido
sin que exista movimiento de materia. Un ejemplo cotidiano es una cuchara metálica colocada dentro de una taza de café caliente. Aunque solamente una parte de la cuchara está en contacto con el café, al cabo de unos minutos el mango también estará caliente y el calor es transmitido a través del metal. En nuestro velero sucede exactamente lo mismo. El agua de mar está en contacto con el casco y el aire interior con la cara interna del revestimiento. Si existe una diferencia de temperatura entre ambos, el calor atravesará el casco, siempre de la fuente caliente hacia la fuente fría. La velocidad con la que el calor atraviesa un material depende principalmente de dos factores: la diferencia de temperatura entre ambas caras y la conductividad térmica del material. La ley de Fourier expresa este fenómeno mediante la ecuación que vemos en pantalla, donde Q es la tasa de transferencia de calor en vatios, K es la conductividad térmica del material en vatios sobre metro por grados Kelvin, A es el área a través de la cual fluye el calor en metros cuadrados, delta T es la diferencia de temperatura entre los dos extremos del material, en grados centígrados o grados Kelvin, y delta X es el espesor o longitud del material en metros. Cuanto mayor sea la conductividad térmica del material, más fácilmente atravesará el calor la estructura. Acá vemos una tabla comparativa de distintas sustancias. Por ejemplo, el aire tiene una conductividad térmica de 0,026, la espuma del poliuretano rígida muy cercano, el poliestireno extruido un poquito más, el corcho natural, la lana mineral, el contrachapado marino, que es el material con que será construido nuestro velero oceánico, la madera maciza, la fibra de vidrio reforzada con resina, el agua de mar, y después están los metales utilizados en la construcción naval, como el acero naval y el aluminio naval, siendo este último el de mayor conductividad térmica. Así que ya podemos observar una de las ventajas del contrachapado de madera, que transmite mucho menos calor que un casco metálico. La otra manera de transmisión de calor es la convección. Es la segunda forma de transmisión. La conducción ocurre únicamente en materiales sólidos. Sin embargo, el aire y el agua también pueden transportar calor cuando se desplazan. Aquí el calor es transportado por un fluido. En nuestro caso, intervienen dos fluidos, el aire y el agua de mar. También existe convección dentro del propio velero, cuando el aire caliente asciende y el frío desciende. Imaginemos un calefactor dentro del velero. El aire que se encuentra cerca del calefactor aumenta su temperatura, disminuye su densidad y asciende. Simultáneamente, el aire más frío desciende para ocupar su lugar. Se genera así una circulación continua que distribuye el calor por todo el camarote. Algo similar ocurre en el exterior de la embarcación. El viento renueva constantemente el aire que rodea la cubierta y las amuras, aumentando la velocidad con la que el casco pierde o gana calor. Lo mismo sucede con el agua de mar, al desplazarse alrededor del casco durante la navegación. La transferencia de calor por convección se calcula mediante la ley de Newton, en donde H es el coeficiente de convección,
y depende especialmente de la velocidad del fluido. Por ejemplo, el aire interior en reposo tiene un valor entre 5 y 10 watts sobre metro cuadrado grados Kelvin. El aire exterior con viento entre 20 y 40 watts sobre metro cuadrado grados Kelvin. Y el agua de mar en movimiento, por ejemplo para nuestro caso a una velocidad promedio de 9 nudos, es de 2000 watts por metro cuadrado sobre grados Kelvin. A es la superficie de convección, T sub S es la temperatura de la superficie y T sub F es la temperatura del fluido. Y la tercera y última forma de transmisión de calor es la radiación. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita un material para propagarse. La energía viaja mediante ondas electromagnéticas. Es la energía que llega desde el Sol. Durante el verano tropical, la mayor parte del calentamiento interior proviene precisamente de la radiación solar sobre la cubierta, el techo de la cabina y los portillos. Posteriormente, ese calor es transmitido al interior por conducción y convección. El calor por radiación térmica se describe mediante esta ecuación, donde alfa es el coeficiente de absorción solar de la superficie, G es la radiación solar, A es el área considerada, o sea, la que está expuesta a la radiación solar, y F sub S es el factor de orientación, o sea, siempre va a haber superficie expuesta al sol y parte de la embarcación que no estará expuesta al sol, como sucede en una vivienda. Las caras que están expuestas al este y al norte reciben la radiación solar, mientras que las que están al oeste y al sur no la reciben aquí en el hemisferio sur. Acá podemos ver algunas tablas del coeficiente alfa. Por ejemplo, la pintura blanca brillante tiene un coeficiente de 0,20 a 0,25, la pintura blanca mate un poquito más, el checo blanco igual, la pintura gris clara un coeficiente más alto, la pintura gris media más alto aún, y a medida que va oscureciéndose la pintura aumenta este coeficiente alfa. El aluminio pulido, por ejemplo, tiene 0,10 a 0,15, mientras que el acero inoxidable pulido de 0,20 a 0,30. Y la madera natural clara de 0,45 a 0,60. Y en cuanto al factor, una cubierta horizontal es 1, las escotillas horizontales también es 1, el techo del pilot house 0,95 por una leve inclinación, el parabrisas inclinado 0,70, las ventanas laterales entre 0,40 y 0,60, las bandas del casco entre 0,25 y 0,35, mientras que la obra viva es 0 porque está debajo del agua con nula posibilidad de recibir radiación solar. Finalmente hay que incorporar las ganancias internas producidas por la tripulación, la cocina, el motor, la iluminación si no es fría, los equipos eléctricos, y las personas libera calor de dos formas: a través del calor sensible, que aumenta la temperatura del aire, o sea, le transferimos temperatura, nuestro cuerpo, al aire,
y calor latente debido a la transpiración y a la respiración a través de evaporación de agua. Por ejemplo, una persona sentada tiene un calor sensible de 75 watts y un latente de 55. Mientras que si está haciendo trabajos ligeros, este aumenta a 90 el sensible y 70 el latente. Y con trabajo moderado, 140 el sensible y 110 el latente. Bien, a continuación vamos a definir las condiciones de diseño. Para eso, para determinar la zona de confort en el interior de nuestro velero, nos vamos a referir a este gráfico que es publicado por Ashwright, que son las especificaciones que se utilizan para climatización. Y todo cálculo necesita condiciones de proyecto. Acá estamos viendo distintas zonas en distintos colores, siendo la más exigente la verde, que está entre los 55 grados Fahrenheit y los 65, con una humedad relativa entre los 57% y el 40%. La naranja, con bordes rojos, es un poco más amplia, más flexible, que va en grados centígrados desde 11,1 a 19,5 grados, temperatura de bulbo seco, y entre los 60% y 25% de humedad. Y entre los 17,8 grados centígrados y 26 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo. En nuestro caso, adoptaremos temperaturas representativas de un velero capaz de navegar alrededor del mundo. Así que vamos a tomar una temperatura interior de confort de 20 grados para las zonas frías y 24 para las zonas cálidas, intentando mantener una humedad interior entre 60 y 25% de humedad relativa, que esto es importante para mantener humedecido las fosas nasales y los ojos. Así que vamos a tener una temperatura interior de confort de 20 grados en las zonas frías, tanto el día como la noche, y en zonas cálidas o tropicales de 24 grados centígrados. La temperatura del aire externa la tomaremos como menos 10 grados centígrados en las zonas frías y 35 grados centígrados en las zonas cálidas durante el día, 28 grados centígrados durante la noche. La temperatura del agua del mar en las zonas frías a 0 grados tanto de día como de noche. Y de 30 grados centígrados para las zonas cálidas también tanto de día como de noche. Una radiación solar máxima de 450 watts por metro cuadrado en las zonas frías y de 950 watts por metro cuadrado en las zonas cálidas. Mientras que la velocidad del viento adoptaremos 29 nudos, tanto de día como de noche en las zonas frías y de 10 nudos en las zonas cálidas. Y una humedad relativa del 60% en las zonas frías y del 80% en las zonas tropicales o cálidas. En base a esto, vamos a ver cómo ocurre la transferencia de calor a través del casco. Como dijimos anteriormente, la transferencia de calor ocurre entre una fuente caliente, o sea, una sustancia a mayor temperatura, y una fuente fría, o sea, una sustancia a menor temperatura. Y la transferencia de calor
va de la fuente caliente hacia la fuente fría. Luego de un tiempo dijimos que va a intentar la fuente fría igualar la temperatura de la fuente caliente, a buscar una nueva condición de equilibrio. En nuestro caso, el aire interior entra y sale por convección en la cara del interior del revestimiento. Si está más caliente el interior que el exterior, calentará la superficie interior del casco. Luego, por conducción a través de la madera, más la hilación, más el revestimiento, adoptará una temperatura en la superficie exterior del casco y, por convección, irradiará calor hacia el exterior, ya sea al agua de mar o al aire externo. Y viceversa. Si el calor, la fuente caliente es la atmósfera, ocurre en sentido contrario, o sea, transmitiendo calor tanto del agua de mar o el aire externo por convección a la cara externa del casco, luego por conducción a través del material del casco, la aislación y el revestimiento, incidiendo sobre la superficie interior y por convección transmitiéndosela al aire interior. Y esta es la ecuación que representa este proceso que acabo de describir. Q es la cantidad de calor transmitida, A, como siempre, es la superficie que estamos estudiando, T sub I es la temperatura interior, T sub E es la temperatura exterior. Debajo tenemos 1 sobre H sub I, que es el coeficiente de convección interior, y luego se suma a esta sumatoria de los espesores dividido el coeficiente de conducción de los distintos materiales que componen el casco, o sea, el material de construcción del casco, la aislación y el revestimiento. Y por último, la convección hacia el aire externo. Y de esta manera ya estamos en condiciones de realizar el balance térmico, que esto es calcular todas las entradas y salidas del calor en zonas frías y tropicales durante el día y la noche. En primer lugar, vamos a determinar las pérdidas de calor a través del casco. Luego estudiaremos los portillos y las escotillas. Y finalmente incorporaremos las ganancias internas producidas por parte de la tripulación y todos los aparatos que generen calor. Y una vez sumado todos estos términos, obtendremos la carga térmica del velero. Este resultado permitirá conocer cuánta potencia deberá suministrar el sistema de calefacción en invierno y el sistema de refrigeración en verano. Bueno, para esto realicé una hoja de cálculo, en mi caso es Excel, en donde este primer cuadro superior a la izquierda tiene todos los datos de entrada, tanto para la zona fría como para la zona tropical, el día y la noche, con la temperatura interna que fijé de diseño, la temperatura exterior, la temperatura del agua de mar, la radiación solar, la velocidad del viento, la humedad relativa, los coeficientes de conductividad de los distintos elementos que tengo, que son el aire, el contrachapado marino, los vidrios templados, el agua de mar, los espesores en metros y los
coeficientes de convección tanto del aire interno como el externo y el agua de mar en movimiento. El cuadro de la derecha se refiere también a datos de entrada que tienen que ver con la geometría de nuestro velero. El área de fondo del casco, el área de cubierta, el área de las bandas, cada una, el área de ventanas, escotillas, el techo del pilot house, el parabrisas del pilot house y áreas de mamparos tanto a proa como a popa. Y debajo está propiamente dicho el balance térmico. Entonces tenemos en esta primera sección la ganancia térmica interna, por ejemplo la radiación solar en cubierta. Fíjense que tiene el factor de 0,3, de 8 es la radiación solar para la zona fría y K3 vendría a ser el área de cubierta. Por el factor de orientación, que en este caso es 1, porque justamente está expuesto al sol. Y esto corresponde a la zona fría de día, zona fría de noche, zonas tropicales de día y de noche. Lo que genera la tripulación, la cocina, y luego está la resistencia térmica, que recuerden que tiene que ver con los espesores y los coeficientes de transmisión de calor de cada uno de los materiales. Y en la parte inferior está la transmisión de calor por conducción y convección. Por ejemplo, la carena del casco tiene el área del fondo del casco, la diferencia de temperaturas entre el interior y la del agua, en este caso de día en zona fría, dividido la resistencia térmica en la carena. Y así sucesivamente. Aquí debajo tengo la sumatoria y de esta manera termina el balance térmico. Esto está significando que en las zonas frías de día el interior del velero está transmitiendo 8.000, un poco más de 8.700 watts hacia el exterior, mientras que durante la noche unos 18.500 watts. En cambio, en las zonas tropicales, de día, el interior del barco, sin revestimiento estamos hablando, está casi en 27.000 watts de día y 4.000 watts por la noche. Recuerden que esta planilla de cálculo se las estoy dejando para que la descarguen y puedan seguir más de cerca, más fácil, en un artículo que se va a denominar de la misma manera que este video y que también, reemplazando los valores, lo pueden usar para sus proyectos personales. De esta manera tenemos mensurada cómo es la transferencia de calor en las zonas frías y en las zonas tropicales, tanto de día como de noche. En resumen, tenemos una radiación solar de 18 kilowatts, una por conducción y convección 18,5 kilowatts a través del casco, 1 kilowatt a través de las ventanas y escotillas y una generación interna de medio kilowatt por la tripulación, y cuando está en uso la cocina entre 2 y 3 kilowatts. Ahora bien, si intercalamos un aislante,
entre el casco y el interior, ¿sí?, vamos a poder ver cómo pierde la carga térmica a medida que aumentamos el espesor del aislante, hasta llegar un momento en que, por más que aumentemos el espesor, no va a ser tanto lo que evitemos de carga térmica. O sea que va a llegar un punto en donde no vamos a poder mejorar esta condición. Pero sí nos ayuda a que los equipos que deban aportar calor o extraerlo sean mucho más chicos. Así que ahora que ya conocemos cuánto calor entra o sale del velero, la pregunta es qué espesor debe tener el aislante para limitar ese intercambio de calor. El objetivo no es eliminar completamente de las pérdidas de calor, porque ello exigiría espesores excesivos y un aumento innecesario de peso y de costo. Se busca un compromiso de confort, peso, volumen ocupado por la aislación y potencia de los equipos de climatización. En un velero oceánico de aproximadamente 15 metros de eslora, no resulta práctico instalar un equipo de calefacción o refrigeración de 20.000 kilowatts. Se considera adecuado reducir aproximadamente un 70% de las pérdidas térmicas respecto de una embarcación sin aislamiento, ya que incrementos posteriores de espesor producen mejoras cada vez menores. Así que aquí hay que tomar una decisión de diseño. En un velero oceánico generalmente resulta más sencillo y económico mantener el confort en climas fríos que en climas tropicales, siempre que se disponga de una fuente de calefacción adecuada. En cambio, la refrigeración exige extraer calor del interior, lo que requiere un equipo de aire acondicionado y un consumo eléctrico continuo. Por ejemplo, podríamos decir: deseo que las pérdidas de calor en la noche más fría no superen los 16 kilowatts. O bien, deseo que la ganancia térmica en zonas tropicales no supere los 10 kilowatts. Ese será el objetivo del diseño. Así que debemos calcular el coeficiente global requerido. Sabemos que la cantidad de calor es igual al aire por el delta de temperaturas dividido la resistencia térmica. Así que si despejamos, tenemos el valor de la resistencia térmica. En cuanto al área total, sumamos la carena, las bandas, la cubierta, el techo en pilot house y, en nuestro caso, acá le estoy restando una franja lacentina sin aislación para recoger los derrames. El salto térmico es de 303,15 grados Kelvin. Creemos que Q valga 10 kilowatts. Entonces, la resistencia térmica será de 4,54 metros cuadrados por grados Kelvin sobre watt. Y esta es la resistencia total que debe tener la envolvente, o sea, el aislante y el forro del casco. A continuación, restamos las resistencias conocidas, que son la convección interior, la convección exterior con el agua y el contrachapado. Así que vamos a tener una resistencia conocida de 0,273 metros cuadrados por grado Kelvin sobre watt.
Así que la resistencia que debe aportar el aislante es la resistencia interna, la resistencia total, menos la conocida, y esta es la que debe aportar el aislante, o sea 4,267 metros cuadrados por grado Kelvin sobre watt. Entonces de esta manera podemos calcular el espesor del aislante. Por ejemplo, si fuera para poliuretano, el K del poliuretano es 0,024 watt sobre metro grados Kelvin. Entonces hacemos la cuenta de la resistencia que debe aportar el aislante por su coeficiente de conducción y nos estaría dando que necesitaríamos unos 10 centímetros de aislación. Bien, ahora vamos a ver distintos materiales aislantes utilizados en la construcción naval. Y ellos son la espuma de poliuretano rígida, el poliestireno extruido, la espuma elastomérica, la lana mineral y el corcho expandido. El criterio de comparación será la conductividad térmica, ya que cuanto menor sea este valor, mayor será la resistencia térmica que proporciona un mismo espesor. Vayamos por el primero de ellos, que es la espuma de poliuretano rígida, que tiene una conductividad térmica de 0,024 watt por metro grados Kelvin. Las ventajas es que tiene muy baja conductividad térmica, una excelente resistencia a la humedad, muy poco peso, elevada resistencia mecánica, puede proyectarse directamente sobre el casco y elimina prácticamente todos los puentes térmicos, que veremos qué es esto más adelante. La desventaja es que tiene un mayor costo que otros materiales, es de difícil retirar una vez aplicado, debe protegerse frente a las radiaciones ultravioletas del sol y algunas otras aplicaciones. A continuación, el poliestireno extruido tiene una conductividad térmica de 0,030 watt por metro grados Kelvin y tiene las ventajas de que, además de ser un buen aislante térmico, no absorbe prácticamente agua, es de fácil mecanizado, precio moderado y tiene un buen comportamiento mecánico. La desventaja es que tiene una menor capacidad aislante que el poliuretano y requiere uniones cuidadosas para evitar puentes térmicos, ya que este no se proyecta. A continuación, la espuma elastomérica tiene una conductividad térmica de 0,034 watt por metro por grado Kelvin. La ventaja es que es muy flexible, tiene una excelente barrera de vapor, fácil instalación sobre superficies curvas y muy buena resistencia a la humedad. La desventaja es que su conductividad es algo mayor y tiene un precio relativamente elevado. Luego tenemos la lana mineral, muy conocida en la construcción civil, tiene una conductividad térmica de 0,040 watt por metro grado Kelvin. Las ventajas es que tiene un excelente comportamiento frente al fuego, muy buena absorción acústica y bajo costo. Desventaja es que absorbe humedad si no se protege adecuadamente, pierde capacidad aislante cuando se moja y requiere barrera de vapor. Luego tenemos el corcho expandido por último, que tiene una conductividad térmica de 0,045 watt por metros grado Kelvin. Las ventajas
es que es un material renovable, excelente comportamiento frente a la humedad, buen aislamiento acústico, muy estable dimensionalmente, y desventaja es que menor capacidad aislante, mayor espesor para una misma resistencia térmica y su precio es muy elevado. Y ahora vamos a la comparación para esta resistencia térmica. En poliuretano rígido dijimos que necesitaríamos 102 milímetros, poliestireno extruido 128 milímetros, con la espuma elastomérica 145 milímetros, la lana mineral 170 milímetros y por último el corcho expandido casi 20 centímetros. Puede observarse que para una misma resistencia térmica el poliuretano requiere el menor espesor, y mientras que el corcho necesita casi el doble. Ahora bien, no todo termina con el cálculo. Una aislación mal instalada puede perder gran parte de su eficacia. Veremos también cuáles son los errores más frecuentes durante la construcción amateur. La condensación aparece cuando el aire húmedo entra en contacto con una superficie cuya temperatura está por debajo de la temperatura de rocío. En un velero es especialmente importante porque puede producir humedad permanente, deterioro de la madera, corrosión de elementos metálicos, aparición de hongos, pérdida de eficacia del aislamiento. En aguas frías, una superficie interior mal aislada puede alcanzar temperaturas suficientemente bajas como para provocar condensación. Hoy todo lo que son ventanas y tambuchos se fabrican con doble vidrio para evitar este mal. El punto de rocío es la temperatura a la que el aire debe enfriarse para que el vapor de agua que contiene comience a condensarse. Por ejemplo, si dentro del velero tenemos una temperatura interior de 20 grados y una humedad relativa del 60%, el punto de rocío está aproximadamente en los 12 grados. Por lo tanto, debemos procurar que la superficie interior del casco permanezca por encima de esa temperatura. Este concepto nos permite comprobar si el espesor de aislamiento que hemos calculado es suficiente no solamente desde el punto de vista energético, sino también para evitar condensaciones. Luego tenemos la barrera de vapor, que tiene como función impedir o limitar el desplazamiento del vapor de agua hacia el interior de la estructura, donde podría encontrarse con una superficie fría y condensarse. En un velero que navega en aguas frías, esto resulta particularmente importante. La barrera debe ser continua, estanca al vapor, correctamente sellada en juntas y penetraciones, compatible con el material aislante. No basta con colocar una capa aislante si dejamos pasar vapor de agua hacia una zona fría. Podemos tener condensación oculta dentro del aislamiento. Luego tenemos los puentes térmicos, que es una zona de la estructura donde la resistencia térmica es considerablemente menor que en las áreas circundantes. En nuestro velero puede aparecer en cuadernas, baos, varengas, bulones y pernos, marcos metálicos, uniones estructurales, ventanas, soportes y fijaciones. Por ejemplo, podemos tener una pared perfectamente aislada, pero si una pieza metálica atraviesa el aislamiento y conecta directamente el exterior con el interior, el calor encontrará un camino mucho más fácil. Por eso lo ideal es montar accesorios plásticos. Así que por eso no basta con calcular el espesor teórico del aislante.
hay que evitar que la estructura genere caminos alternativos de flujo térmico. Luego tenemos el aislamiento del compartimiento del motor. Y este requiere de un tratamiento particular. Aquí tenemos simultáneamente temperaturas elevadas, ruido, vibraciones, riesgo de incendio y necesidad de ventilación. El aislamiento debe ser térmico y acústico, pero no debe impedir la ventilación necesaria para el motor. Además, los materiales empleados deben tener un comportamiento adecuado frente al fuego y estar protegidos contra aceites y combustibles. En este caso no debemos simplemente continuar el aislamiento térmico del resto del barco. El comportamiento del motor debe tratarse como una zona especial. En cuanto a aislamiento acústico, finalmente, el aislamiento térmico puede complementarse con este. En un velero oceánico, las principales fuentes de ruido son el motor, la hélice, las vibraciones de la línea de eje, las bombas, los generadores, equipos auxiliares y ruido producido por el agua y el viento. La absorción acústica reduce la energía sonora dentro de un espacio. El aislamiento acústico dificulta que el sonido pase de un compartimiento a otro. Por eso un material excelente como aislante térmico no necesariamente es un aislante acústico. La selección del material debe considerar ambos comportamientos. Como vemos, diseñar la aislación térmica de un velero no consiste simplemente en calcular cuántos milímetros de poliuretano debemos colocar. Debemos evitar la condensación, controlar el punto de rocío, impedir el ingreso de vapor de agua, reducir los puentes térmicos y resolver de manera particular el compartimiento del motor y el aislamiento acústico. Es decir, el cálculo térmico nos proporciona el espesor, pero el diseño constructivo es el que determina si este aislamiento realmente funcionará. Después de todo este trabajo que hemos realizado hoy, podemos contestar varias preguntas con fundamento técnico. ¿Cuál es el mejor material aislante? ¿Qué espesor necesita realmente nuestro casco? ¿Cuánto peso puede agregarse? ¿Cuál será su costo aproximado? ¿Y cuánto se reduce tanto la calefacción o la refrigeración necesaria? Como pueden ver, el diseño de la aislación térmica no consiste simplemente en pegar placas contra el forro del casco. Es un problema de ingeniería que debe resolverse mediante cálculos relativamente sencillos, siempre que se comprendan los principios físicos que están involucrados. En el próximo video continuaremos con el diseño de este velero y si eres nuevo en este canal, te recuerdo que lo que estamos diseñando es para luego construirlo y una vez terminado sortearlo entre los miembros de mi cuenta de Patreon, que te dejo el QR por si te interesa, y los miembros de este canal. Y si no, y te interesa la temática, te invito a que te suscribas. Si te gustó, que me des un like, deja tu comentario y activa la campanita para que el sistema te avise de los estrenos de este canal. Hasta la próxima.